En este domingo de la 18ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 14, 13 al 21. Se los leo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Y mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, y comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estos últimos domingos hemos visto cómo Jesús explica el reinado de Dios por medio de parábolas. Y sus enseñanzas nos revelan que el reino de Dios, más que un lugar, es aquella situación que se crea o aquel estado de cosas que se genera cuando Él reina. Por eso, en vez de hablar del reino, es más preciso hablar de reinado de Dios. Porque cuando Dios reine, estaremos en una situación nueva, en un mundo mejor, en un mundo renovado, en donde habrá paz y unidad entre todos nosotros. Cuando Él reine, ya no habrá guerras, ni luchas, ni divisiones, ni traiciones entre nosotros. Cuando reine, ya no habrá enfermedades, ni dolores, ni sufrimientos, ni hambre. Y cuando reine, ya no habrá pecado, ni mal, y hasta la muerte será vencida. Pero los evangelios también nos enseñan que es en sus obras en donde Jesús hace realidad el reino que predica. Jesús va a poner por obra sus enseñanzas para mostrarnos lo que significa que Dios reine. Y el evangelio de hoy es un ejemplo. Hoy el evangelio nos presenta el relato, según Mateo, de la multiplicación de los panes. Este texto nos enseña que el reinado de Dios no solo son palabras bonitas ni sueños esperanzadores. El reinado de Dios es posible. Más aún, puede hacerse realidad y ser experimentado y vivido aquí y ahora. Este texto nos va a mostrar que si dejamos a Dios reinar, si colaboramos con su reinado, no habrá necesidades entre nosotros. Pero para que Dios pueda reinar, para que pueda multiplicar los panes y que nadie pase necesidades, se requieren 3 condiciones. Primero, ser sensibles a las necesidades de los demás, de quienes están a nuestro lado. Segundo, preocuparnos de ayudar, de dar una mano y de apoyar. Y tercero, poner todo nuestro esfuerzo por ayudar a resolver los problemas, pero confiando siempre en la ayuda de Dios, convencidos de que si se trata de una causa buena, Dios nos ayudará. A la luz de estas 3 exigencias, la multiplicación de los panes se convierte en un modelo que nos enseña lo que tenemos que hacer para que Dios reine, a fin de que todos seamos felices. Veamos en detalle estas exigencias. Lo primero es caer en cuenta de la necesidad de la gente y sentir compasión por ella.
aquel que está sensibilizado por Dios, que ha sido tocado por Él y que se siente obligado a agradecerle, se preocupará de los otros, se pondrá en su lugar y padecerá con ellos. Dice el texto, al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Pero no solo Jesús es sensible a las necesidades de la gente, también lo son sus discípulos, aquellos que han convivido con Él y que han aprendido de Él. Ellos le dicen, estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Ellos son sensibles, tienen sentido del prójimo y están atentos a lo que el otro necesita. Esta sensibilidad nace cuando nos damos cuenta que el otro ha sido menos favorecido que yo, que el otro tiene menos facultades físicas, menos salud, menos inteligencia que yo, que el otro no ha tenido la suerte de estudiar y formarse como yo la he tenido, ni ha tenido las oportunidades que tuve, que el otro tal vez ha tenido una familia disfuncional y no ha recibido el amor, la atención y cuidados que yo sí he recibido, que el otro no ha tenido los medios económicos para lograr lo que yo he logrado. Si caigo en cuenta que el otro se encuentra en desventaja, no puedo esperar que haga lo que yo hago, ni que logre lo que yo logro. Por tanto, si he sido más favorecido que otros, no puedo cerrar los ojos a las necesidades de los demás. Tenemos que mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿cómo se encuentran los que están en mi entorno? Los que están próximos a mí, mi familia, mis amigos, los trabajadores, mis jefes. ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué necesitan? ¿Qué les preocupa? ¿Por qué sufren? ¿Nos compadecemos? ¿Nos preocupamos? ¿Sentimos con ellos? Y entonces preguntarnos, ¿en qué los podemos ayudar? Lo segundo, poner manos a la obra y ver de colaborar en solucionar los problemas de los otros. El modo al que nos ha acostumbrado este mundo es que cada quien se las arregle por su cuenta, que cada quien resuelva sus problemas, que cada quien vea lo que hace. Y nuestra postura común suele ser, ¿a mí qué me dices? Es asunto tuyo, no me interesan tus problemas, suficiente tengo con los míos, allá tú. Bueno, pues este modo individualista y egoísta de reaccionar, desgraciadamente, es muy frecuente. Si así vivimos, ciertamente Dios no podrá reinar, pues para que Dios reine necesita de nuestra ayuda, necesita que seamos sus manos, sus pies, su boca. Para que Él reine tenemos que ir contracorriente del mundo, actuar de modo completamente contrario. Por supuesto que cada uno se tiene que empeñar en solucionar sus problemas, pero a menudo no lo pueden hacer y con frecuencia su empeño no basta. Hay gente que erróneamente piensa que los pobres son pobres porque son ociosos. Algunos pueden ser ociosos, pero la mayoría son muy trabajadores. Y sucede que no han tenido las oportunidades que nosotros sí hemos tenido. Y por más que hacen, les es muy difícil dejar de ser pobres. Por tanto, además de compadecernos ante los sufrimientos de los demás, tenemos que hacer algo por ellos, reaccionar, responder, hacernos solidarios. Por eso Jesús le dice a los suyos, no hace falta que vayan, ustedes denles de comer. Jesús nos dice, a los que no pasamos hambre, denles ustedes de comer, ayúdenlos a que tampoco pasen hambre. Por último, para que Dios pueda efectivamente reinar, lo tercero es poner todo de nuestra parte por ayudar al otro, sabiendo que el resultado final depende solo de Dios. En efecto, los discípulos miden sus fuerzas y sus recursos y son conscientes de que con lo que tienen
no van a poder hacer mucho. Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces, le dicen. Y es imposible que con esto se pueda alimentar a toda una multitud. Los discípulos, por sí solos, no pueden solucionar los problemas de la gente. Sus recursos son limitados. A este punto es necesaria la intervención de Dios mismo. Y entonces nos dice el texto que Jesús les pidió todo lo que tenían, tráiganmelo. Y mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos se los dieron a la gente. Este gesto nos recuerda a la Eucaristía, a la comida del reino. Es necesario, pues, que Dios intervenga, pues para Él nada es imposible. Luego, si queremos que cualquier ayuda nuestra sea fructífera, es necesario volvernos a Dios y confiar en Él. Cuando le damos a Él todo lo que tenemos, entonces Él podrá actuar. Y cuando Dios cuente con la colaboración nuestra, nada obstaculizará su reinado. Debemos pues poner todo de nuestra parte por ayudar, pero sabiendo que en definitiva el resultado final depende solo de Dios. Y el resultado es que comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Comieron todos quedaron satisfechos y encima sobraron 12 canastos de pan. Y el número 12 simboliza a las 12 tribus de Israel, es decir, a todo el pueblo. Con nuestra colaboración hubo pan suficiente para todo el pueblo de Dios, para todos. Por tanto, si nos preocupásemos los unos de los otros, como Dios espera que hagamos, el mundo sería mucho mejor. Y si lo hacemos, haremos realidad el reinado de Dios. Pidámosle pues a Dios que nos dé un corazón sensible, capaz de reaccionar ante las necesidades de la gente, para que así lo podamos ayudar a reinar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.